Ustedes saben, apreciados amigos, que después del 26 de septiembre de las elecciones, en este programa conversando con analistas políticos, la mayor parte de ellos independientes, Mariclín Sterling, Ignacio Palos, Monseñor Moronta, Gil Yepes, e incluso un dirigente del PSUV, como Aristóbulo Isturi, que hizo un ejercicio incluso autocrítico, bien interesante. Yo creo que es pendiente un análisis a fondo de ese episodio, sobre todo porque ahora tenemos el 5 de diciembre, otra elección, 2 gobernaciones, Amazonas y Guárico, y 11 municipios. Para seguir abordando el tema y otros temas de mucha actualidad, tengo hoy a Eleazar Rangel, excelente periodista, analista y además director del diario Últimas Noticias, quien ha interrumpido especialmente para este programa sus vacaciones, cosa que le agradezco altamente. Eleazar. Bien, buenos días. Bueno, mira, rápidamente un diagnóstico de lo que pasó el... Bueno, yo diría o la interpretación tuya, pues. que uno de los aspectos que yo creo que menos se ha discutido, aunque es de suponer que internamente se esté produciendo un debate, es el relacionado con el partido, con el PSV. ¿Cuál fue el rol que jugó y hasta dónde fue uno de los factores que a quienes se puede señalar como responsable de lo ocurrido? Algo que me dio a mí decir es Santo y que aquí lo explicó Aristóbulo Isturi en la entrevista contigo. Ahí me sorprendió mucho cuando dijeron uno y otro que mucha de la gente pobre que había recibido vivienda después de desastres que habían sucedido y que fueron trasladados a apartamentos ya digamos sector de clase media, habían cambiado su manera de pensar. Es decir, que ya no tenían la misma conducta de apoyo al proceso y al presidente, sino ya convertido en ente de oposición. Como lo dijo, me lo dijo primero ella personalmente y luego lo confirmó y desarrolló Aristóteles. Me da la impresión de que es un problema que no se reduce a ese ejemplo, sino que seguramente debe estar repetido. ¿Qué revela eso? En primer lugar, revela que no hay un partido que esté imbricado en los barrios, en la sociedad, en los diversos escenarios, que el mensaje y que haya logrado crear mayor grado, nivel de conciencia en sus electores, sus partidarios, sus simpatizantes, e incluso en sus militantes, ¿no? Entonces yo creo, como quizás porque yo fui militante durante muchos años, le doy mucha importancia a la falla en este proceso y a las preguntas de lo que pasó, al rol, al papel jugado por el partido, que creo que no se está examinando y en todo caso no trasciende a la opinión. Eso que tú acabas de decir es muy importante porque en este momento se está dando justamente ese tema, ¿no? Aparece el gobierno y aparece, bueno, el chavismo en función de la defensa de la propiedad de mucha gente, gente Sí, de claro, clase media, ¿no? Y los que defienden la propiedad privada, entonces resulta que están enfrentados a esa gente, ¿no? Si ese fenómeno fue así, hay el peligro entonces de que mucha claro, gente y que no ahora va a ser trabajar por los propietario. pobres, ¿no? Exacto. Si uno extrae esa problema bien importante que fue la crisis que vivieron los barrios adentro, ¿no? Por diversas circunstancias, falta de insumos, etcétera, comenzó a fallar la mayoría de estos centros asistenciales que han sido tan importantes para mejorar la salud del venezolano. Entonces hubo una época, hace creo que 8 meses, un año, en que hubo una falla notoria. Ahora, quien detecta esa falla, que debió ser un partido, si ese partido está imbricado en la sociedad, en los barrios como se supone está, debió ser el PSV. Pero ocurre que fue un grupo del Centro Internacional Miranda que hizo una investigación, confirmó lo que eran rumores, eso le llegó al presidente Chávez y después se tomaron las decisiones que ya se conocen, incluso de descabezamiento
de los organismos de dirección, etcétera. Y eso muestra la ausencia del PSV en los escenarios donde viven y trabajan, estudian, etcétera, centenares de miles de venezolanos, ¿no? Una conclusión sobre eso que tú estás diciendo, que me parece muy interesante, es que quizá entonces los partidos de la Mesa de la Unidad del MUD se manejaron mejor ante la realidad que tuve. Pero sería una conclusión errada, o sea, Vicente, porque yo creo que el factor fundamental en el peso de la votación que obtuvieron no estuvo en la organización de esos partidos, sino en medios de comunicación. Es decir, que el medio de comunicación, aquí hay unas 600 horas, de las cuales por lo menos 400 están en favor de la oposición con matices, y la prensa de los 80 o 90 diarios, yo diría que hay unos 10 neutrales o pro gobierno, todos los demás son de oposición, y ese el baluarte fundamental de la oposición ha sido y sigue siendo el apoyo que recibe los medios de comunicación, no es la estructura partidista. Tú sigues pensando en esos términos. Sí, no tengo... Que el medio de comunicación usurpa el papel del partido, lo ocupa. Claro, sí. Sí. Bueno, ¿qué otro mensaje se proviene del 26, de esa voluntad del elector? Diálogo, paz, entendimiento, más tensiones. Bueno, yo creo que hay una realidad política que no es que haya sufrido cambios sustanciales, pero sí que tiene que ser valorada por el PSV y particularmente en la Asamblea Nacional, donde hay una fracción numerosa con un grupo de diputados que por supuesto no va a significar nunca la aprobación de ninguna ley, de ninguna resolución, de ninguna declaración, ni tiene capacidad ni fuerza para obstruirlo, salvo la obstrucción parlamentaria, digamos, tradicional. Pero, ¿cuál va a ser la posición del PSV y de la mayoría de esa bancada parlamentaria frente a la oposición? Ahí pareciera que se manejan dos tendencias. Una que me parece que es la más razonable, de buscar un mínimo de acuerdos, no para que aprobar o negociar leyes, ni mucho menos, sino para la convivencia dentro de la propia Asamblea Nacional. Y en este sentido yo creo que la vía del diálogo estaría planteada para lograr tales objetivos. Pero ahí, por ¿La supuesto, otra opción cuál sería? La otra acción es la de considerar que es una reconciliación y que no hay ninguna posibilidad de reconciliación, que ese es el punto fijismo, y con ellos no hay ningún tipo de acuerdo. Me parece que sería un error. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien, y lo hemos comentado y se ha escrito, que hay dos grandes tendencias, o dos tendencias dentro de la oposición. Una que busca las vías, digamos, electorales. Te iba a preguntar precisamente eso. Bueno. Tú defines la posición del chavismo, pues. ¿Cuál sería la actitud de la oposición en ese escenario, donde retornan después de 5 años de ausencia? Bueno, yo creo que la oposición iría con una expectativa sobre cuál va a ser la reacción y la respuesta de la bancada del PSV, ¿no? Ahora, si eso tiene alguna efectividad de acuerdo, pues eso fortalece a las líneas democráticas electoralistas, digamos legales, que buscan la vía constitucional dentro de la oposición. Habilita a quienes siempre han estado buscando atajos. En la medida que la oposición vea que por la vía electoral es posible obtener victoria y avanzar, pues se debilita la línea, vamos a llamarla abiertamente, pro-golpista, ¿no? Entonces, creo que ellos van a tratar de fortalecer esa línea, digamos, llamémosla democrática. Bueno, como en Venezuela tenemos tantas elecciones, el próximo mes tenemos el 5 de diciembre otra elección. 2 gobernaciones, Guárico y Amazonas, y 11 municipios. Y de los cuales hay uno muy importante, que es Maracaibo. Tan importante como la gobernación, que es el Maracaibo, ¿no? ¿Tu pronóstico? Estamos a más de un mes de esas elecciones. Yo diría que hay dos interrogantes, tanto en Amazonas como en Maracaibo, ¿no? Porque Maracaibo, a pesar de que se ha difundido que hubo una participación masiva en esas primarias, lo que ha trascendido
realidad es que fue una altísima abstención y además de que llevaron votantes de algunas otras regiones vecinas a Maracaibo, como eran primarias sin ningún tipo de control, entonces todo el que llegara podía votar. Y eso con el propósito de dar la impresión de que fue una participación masiva de partidarios del bloque unitario, ¿no? Pero sin embargo, la candidatura de Di Martino me parece que tiene suficiente fortaleza, antecedente de una buena gestión que puede cambiar lo que ha sido las últimas votaciones allá en el Estado Zulia y particularmente en Maracaibo, ¿no? De manera que ahí puede haber, yo diría, una sorpresa como pudiera ocurrir en Amazonas, lo que sería un golpe muy duro para el PPT. ¿Tú crees que estamos viendo una fase de calentamiento de motores para el año 12? Bueno, es evidente que ya se dan los primeros pasos, se buscan mecanismos, se buscan escenarios, cronológicamente ya se buscan los momentos en que deben hacerse, digamos, las primarias o las encuestas, etcétera. Yo creo que ellos van a llegar a un punto que va a ser muy lleno de contradicciones, por supuesto, y de dificultades, ¿no? Pero creo que harán un esfuerzo para lograr una candidatura única de oposición, lo que no significa que será única, pero de la mesa unidad es bastante probable que surja una candidatura. ¿Y en el chavismo? Bueno, el chavismo creo que eso no tiene ningún tipo de discusión, ya tiene una candidatura en la calle, y creo que sobre eso no hay divergencia y ni siquiera hay nadie que no solo que aspire, sino que se oponga a esa candidatura, la del presidente Chávez, ¿no? Mira, vamos a hacer una pausa y después al regreso vamos a tratar algunos temas internacionales que son muy importantes, sobre todo aquí en la región, como es la muerte del expresidente Kirchner, como es la elección de la presidenta de Brasil, también las elecciones norteamericanas y el encuentro Santos Chávez que acaba de realizarse.